Bienvenidos al podcast En las Rocas y quiero que me acompañen, mientras me voy a servir un poco de whisky, a este capítulo, que es un capítulo un poco agridulce, en el cual vamos a profundizar en un tema que en lo personal a mí me concierne. Y es una tesis que desde muchos años la sigo compartiendo en todo Colombia. Mucho gusto, mi nombre es Felipe Riaño, soy psicólogo, publicista y tengo maestría tanto en comunicación, psicoanálisis y la última en filosofía. Y por muchos años he sido experto en conducta humana. Fui exentrenador de agentes de inteligencia para seguridad nacional. Y actualmente me desempeño como consultor para empresas de Fortune 500, escritor de 2 libros y también como académico en la Universidad de los Andes. Y hoy quiero compartirles este primer podcast sobre el verdadero y único problema que tenemos en Colombia. Y por más de que sepa un poco amargo, lo que voy a decir es que el problema de Colombia es usted. Somos nosotros. Está en nosotros los colombianos, en nuestra cultura. Pero la solución hacia este problema está en usted, en nosotros. Y en este hermoso país, con deslumbrantes tapices de paisajes y de riquezas inigualables, enfrentamos esta paradoja profundamente inquietante para mí. Pero al final de este podcast van a comprender esta tesis en la que quise mi maestría de filosofía de por qué Colombia tiene todo el potencial para convertirse, sin duda alguna, en una de las potencias más grandes a nivel mundial. Y no lo digo de una manera narrativa lírica, light. Lo digo desde una perspectiva crítica, fundamentada y analítica. Por eso quiero que me acompañen para profundizar en esto. Pero para lograr alcanzar esta quimera, este sueño, tenemos el gran desafío de lograr trascender nuestra propia cultura social. Porque nuestra cultura en Colombia alberga una paradoja que no podemos ignorar. En Colombia, lamentablemente, nos encontramos atrapados en patrones culturales que perpetúan esta desconfianza, la corrupción, pero sobre todo, en lo que más quiero enfocarme, en la desunión. Expresiones como el vivo vive del bobo reflejan una pobre mentalidad de aprovechamiento que, en lugar de fomentar la colaboración y un crecimiento colectivo, incentiva la explotación y el engaño. Esta malicia indígena, como muchos la denominan, no es más que una manifestación de esta cultura, donde prevalece el beneficio personal sobre el bien común y el constante sentimiento de apatía por el otro. Y vean, quizás por estas expresiones egotísticas no es una sorpresa ante una investigación que se realizó en la Universidad de Michigan, que fue publicada en el Journal of Cross Cultural Psychology, que hablaba que Colombia se encuentra entre los últimos puestos en el índice de empatía, es decir, 40 de 63. Este comportamiento de nosotros, los colombianos, de no sentirnos tan identificados con otros, hace que seamos tristemente una potencia en innovación, pero en nuevas modalidades de robos, de estafas, de engaños, de aprovechamiento. Como si el engaño sea una moneda corriente. Pero más triste aún es que estas actitudes ventajistas tienen repercusiones muy profundas en nuestro desarrollo económico y sobre todo en el progreso de nuestro hermoso país. Estos comportamientos tan individualistas son un reflejo del fragmentado regionalismo que aqueja a Colombia. Quiero que vayamos a profundizar más en esta tesis. No es sorpresa para nosotros en Colombia qué tan marcado está en nuestro país este regionalismo del que les hablo. Porque sufrimos de una cultura profundamente marcada por el autonomismo y una persistente fragmentación social. Estos regionalismos han sembrado divisiones internas que obstaculizan la construcción de una identidad nacional cohesiva. Es decir, para que me entiendan bien, Colombia no tiene identidad como país, pero sí tenemos identidad bien marcada dentro de cada región. Este autoexamen crítico quiero que revelen ustedes cómo actitudes arraigadas, estas rivalidades locales y una falta de visión colectiva han frenado el progreso económico, educativo y social del país. Debemos obligarnos a reflexionar sobre nuestro papel como protagonistas de esta encrucijada, cuestionando además si nuestras propias costumbres y comportamientos están condenados a Colombia a un estado de lo que siempre ha estado, estancamiento. Al finalizar esta tesis de este podcast, les voy a proponer un humilde camino hacia una transformación para que nos empodere a nosotros como colombianos para podernos convertir ese potencial, nuestro potencial, en una realidad tangible, unificada y libre de estas divisiones internas que tanto nos separan. Vean, yo he tenido el placer de poder viajar a 22 de los 32 departamentos que tiene este hermoso país. Y en cada uno de esos viajes he observado cómo en su mayoría cada región tiende a ver al resto con recelo, perpetuando rivalidades estúpidas que solo generan más divisiones. He escuchado amigos desde Cali, caleños, paisas y costeños
criticar a la gente de Bogotá, porque el acento y el formalismo, cachaco o rolo, a menudo se percibe como asolapados, elitistas o clasistas. Y mientras que nos estamos enfocando en lo negativo, desconocemos totalmente que en Bogotá es una región culta, civilizada, con gran riqueza cultural. Y además, sobra decir, la capital. Como también he escuchado amigos rolos y costeños criticar a los paisas, diciéndoles que son culebreros y que se creen lo mejor de Colombia y que son como el Cristo Redentor, con los brazos bien abiertos, pero jamás cierran los brazos porque no se abren al país. Y mientras que nos estamos enfocando en lo negativo y su triste narcolegado y la prostitución en la que sufren, lamentablemente, ¿por qué no decimos que es una cultura altamente emprendedora? Buenos comerciantes, son una potencia en finanzas y ni hablar de la innovación por el premio que les han dado. Igualmente he escuchado amigos cachacos y paisas criticar a los costeños por ser perezosos, por ser rumberos, corruptos, bulliciosos. Y mientras nos enfocamos en eso, en lo negativo, se nos olvida que son la puerta a nuestros dos océanos. Y ojalá el paisa, el rolo y el caleño tuviera esta entrada al mar. Y además ni hablar de su calidez como personas y de seres humanos. También puedo decir, como rolo, que la mejor cultura gastronómica del país está en la costa. Y por otro lado, también tenemos mis amigos bogotanos, costeños y paisas que a veces critican a los caleños por creerse el Valle de las Dichas, que lo demás es loma. Mientras que en vez de enfocarnos en esto en lo negativo de los caleños, desconocemos que tienen una riqueza musical, cultural, con su radiante energía y sus valles con tanta riqueza agroindustrial. Y tristemente, las demás regiones del país, como Bucaramanga, la Amazonía, Arauca, Boyacá, Caquetá, Chocó, Guainía, Meta, Putumayo, San Andrés, entre otras, apenas existen en el radar nacional. Este tipo de rivalidades y expresiones estúpidas son las que siguen marcando la pauta de desunión, la que siguen marcando una división y barreras, más no puentes entre nosotros. Por mi trabajo como consultor para empresas de Fortune 500, multinacionales, multilatinas, he tenido el gusto y el honor de viajar y trabajar con culturas de más de 26 países. Y en esta interacción con culturas de todos los continentes, jamás he visto lo que tengo para contarles ahora. Quiero que profundicemos en esta tesis sobre las divisiones. En Colombia tenemos tantas divisiones regionales que incluso es el único país en el mundo hispanohablante donde se habla con diferentes acentos en cada región. Recordemos lo que les dije anteriormente, que Colombia es un país sin identidad como nación, pero sí con identidad como región. Los que han tenido el bello honor de viajar, por ejemplo, a México, no diferenciamos nosotros como extranjeros el acento del sur en Chiapas hasta del norte en Sonora. No mames, güey, ¿cómo van a ser las mismas? Nos suenan todo el tiempo mexicano. Claramente para el mexicano sí van a encontrar esas distinciones sonoras, desde el norte de Sonora hasta el sur de Chiapas. Y lo mismo ocurre en países en los que he vivido por más de 7 años como Costa Rica y Argentina, pero también sucede en todos los demás países de América Latina. Podrán en algunos países hablar diferentes dialectos e idiomas internamente, pero mantienen una identidad lingüística única. Pero a diferencia en Colombia, en Antioquia se habla con acento paisa. Chavos para adelante, berracos. En la costa, con acento costeño. Puede ir caminando por la calle y te dice, hable y qué, y te choca la mano. En el valle, con su voceo. Es estar bravo, berraco. En Bogotá hablamos como un tono de pregunta siempre y así sucesivamente. Colombia no tiene una identidad cultural unificada porque persisten estas estúpidas rencillas regionales, haciendo que las diferencias culturales lingüísticas prevalezcan. ¿Y saben qué es lo peor? Es que ni siquiera aprovechamos estas hermosas diferencias que son únicas en el mundo para transformarlas en una fortaleza unificada, sino que seguimos enraizados en estos conflictos entre las regiones. En otras palabras, carecemos de total unidad como país. Estas rivalidades, más allá de los aspectos meramente culturales, tienen consecuencias palpables en nuestro desarrollo económico. De hecho, la falta de cohesión nacional impide la ejecución de proyectos de alcance masivo y dificulta la asignación eficiente de los recursos. De hecho, uno de mis clientes, para hablarles de eso a profundidad, que es el Banco Mundial, habló sobre esto
cuando les ayudé con narrativas del Doing Business Latam. Ellos me decían que esta fragmentación interna en Colombia contribuye a la duplicación de esfuerzos y a la ineficiencia en la gestión de proyectos nacionales, retrasando enormemente el desarrollo sostenible que tanto nosotros anhelamos. Por lo tanto, al tener una cultura individualista y regionalista, no es sorpresa ver que no somos competitivos ante el mundo, para nada, porque seguimos compitiendo con nosotros mismos entre regiones. Tristemente, este detrimento cultural de divisiones que persiste en este hermoso país como lo es Colombia, nos ha colocado en posiciones lamentables en el mundo como las que vamos a ver. Estamos en las peores posiciones de Colombia como la educación. De 76 países evaluados, estamos en la posición 75, por deficiencias significativas en lectura, matemática y en ciencias. En desigualdad, curiosamente tenemos una de las mayores brechas de desigualdad en toda Latinoamérica con una posición de 50.4 comparada con el promedio de América Latina de 47.8. Esto según el Banco Mundial. En innovación, de 132 países, estamos en la segunda mitad de los peores países, es decir, 67. En innovación, debido a todas las limitaciones que tenemos en infraestructura tecnológica, investigación y desarrollo. En competitividad global, estamos en la posición 67 de 141 países en gestión de recursos y políticas económicas efectivas. En desarrollo humano, estamos en la lamentable posición de 83 de 190 países que mide el progreso en salud, educación e ingresos. Y no voy a hablar de los premios Nobel que nosotros contamos. Tenemos dos. Un literario que odiaba a Colombia y otro por la paz. Mientras tanto, en países con menos cualidades de biodiversidad, infraestructura y otros temas, como Argentina, tienen 5. En India, 12, Canadá, 20, Suiza, 18 y Japón, una pequeña isla, 29 laureados. Y ya que hablamos de nuestro laureado de la paz, hablemos de índice de paz global. Posición 127 de 163 en el que se mide el nivel de paz y seguridad en los países. Índice de rendimiento ambiental, esto sí es irónico, en la posición 106 de 180 países, donde se mide la eficacia de las políticas ambientales, siendo nosotros uno de los países con mayor biodiversidad, irónico. Y en el índice de seguridad alimentaria, esto es aún más triste, en la posición 73 de 113 países donde se mide la seguridad alimentaria en términos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad. Y esto tiene que ver mucho con la corrupción. Vayamos entonces al índice de transparencia en contrataciones públicas, 110 de 180, donde se evalúa esa transparencia en los procesos de contratación gubernamental, es decir, corrupción. ¿Y qué pasa si vamos al índice de percepción de la corrupción? Esta es la data de 2023. Estamos en la posición 105 de 180 países evaluados como los más corruptos en el mundo. Entendamos que cuanto mayor sea el individualismo en cualquier sociedad, más se fomenta una cultura donde el egoísmo prevalece, ya que las personas priorizan sus propios intereses sobre el bien común. Por eso, es común en Colombia ver cómo los servidores públicos no sirven al público, sino el público los sirve a ellos. De hecho, hay un libro muy bueno que se lo recomiendo que es ¿Por qué los países fracasan? Es una tesis sobre esto. Y es que las culturas altamente individualistas erosionan las normas sociales que regulan un comportamiento colectivo, permitiendo que prácticas como corruptas en Colombia no se normalicen como estrategias legítimas para ese éxito personal de ellos. Por ello, desde una perspectiva sociológica y antropológica, en Colombia, la tendencia individualista, regionalista y apática, como hemos visto, hacen que fortalezca el sentido de autopreservación. Vean, por eso el problema de Colombia es el colombiano. Es usted, somos nosotros, somos todos, que solo pensamos en nosotros mismos y para sí mismos. Pero bueno, no todo es tan desalentador. Yo sé que hay temas muy importantes. Por eso quiero que visualicemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en Colombia existiera una cultura unificada, libre de rivalidades internas? Regiones unificadas, trabajando de manera conjunta, yo sé que podrían transformar a Colombia en la potencia que yo sé que sueño. Veamos lo siguiente. Biodiversidad global. Somos el segundo país más biodiverso del mundo. Y ojo, esto lo hemos escuchado mucho, pero quizás no han escuchado que nosotros albergamos aproximadamente el 10% de la biodiversidad del mundo. El 10%. Sabemos que en Colombia tenemos muchas flores, pero quizás en exportación de flores la gente no sepa que somos el número 1
en exportación, representando más del 30% de las exportaciones globales de flores. De café, sí, sabemos que tenemos el mejor café del mundo. Ocupamos el tercer puesto del mundo en producción. Ojo a esto. ¿Y qué pasa si hablamos del patrimonio mundial de la UNESCO? Somos el quinto país con mayor cantidad de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en toda Latinoamérica. ¿Y qué pasa con el sistema de salud? Que muchos lo critican. Vean, universalmente uno de los pocos países de América Latina con un sistema de salud universal, con una puntuación de 72 sobre 100 en el mundo, garantizando un acceso a servicios de salud para todos los ciudadanos. Y vamos a minería. El número 1 en esmeraldas. Yo creo que lo sabemos. Pero también el número 11 en producción del carbón. ¿Y qué pasa si profundizamos más en la riqueza musical? Estamos catalogados como los países con mayor riqueza musical en el mundo, con 15 géneros diferentes propios, desde la cumbia, el vallenato, el bambuco, el porro, el joropo, champeta, entre otros. ¿Y qué pasa si hablamos de la riqueza gastronómica? ¡Ay! Ni hablar de nuestra riqueza gastronómica, porque Colombia, con estas divisiones, no vemos que realmente es uno de los países con la más rica y diversa gastronomía en todo el mundo. Porque acá puedo demorarme horas hablándoles a ustedes del hinchicapio, del moqueca del Amazonas, de la delicia de la bandeja paisa, del sancocho araucano, de la arepa huevo de la costa, una buena posta cartagenera, el arroz atollado de Caldas, la mandioca frita del Caquetá, la mamona del Casanare, del ceviche del Cesar, del encocado de mariscos del Chocó, del ajiaco de Bogotá, la lechona, la sobrebarriga del Meta, el cuy del Nariño, el cayeye Santa Marta, ya más que rico cayeye. En fin, yo les puedo hablar horas de esto. Pero nuestro arribismo culo, sin importar de qué región o ideal político estemos, es el que nos tiene compitiendo de una forma estúpida entre nosotros. Pero no nos encargamos de ser competitivos con el mundo. De hecho, quiero que hagamos una comparación. Y quizás han visto lo que les voy a mostrar en otros videos, pero quiero que la vayamos a profundizar. Antes de esto les voy a contar, vean, por parte de mi familia paterna, tenemos ascendencia japonesa. Mi bisabuela era del Japón. Y por mi historia más personal y trayectoria espiritual, yo tomé votos dentro del budismo zen. Durante más de 8 años estuve en un templo budista, siendo una cultura que yo admiro profundamente. Japón es una pequeña isla con menos de 380.000 kilómetros cuadrados, pero con una población, una densidad de 125 millones. Mientras que en Colombia tenemos más de 100 millones de kilómetros cuadrados, pero con menos de 53 millones de habitantes. Ya que tenemos una dimensión geográfica, quiero que dimensionemos lo siguiente. Japón cuenta con 1.700 empresas que operan globalmente, como Toyota, Sony, Mitsubishi, Honda, Panasonic, SoftBank, Nissan, etc. Ahí puedo demorarme todo el tiempo que quieran. Y ojo, y de esas 1.700 empresas en Japón, tienen 52 empresas en Fortune 500. Mientras que en Colombia tenemos una sola multinacional en Fortune 500. Ecopetrol, la misma empresa que el gobierno actual se está encargando de acabarla desde adentro. Pero en Colombia tenemos esta gran ventaja. Tenemos petróleo, principal exportación, carbón, ya sabemos, como uno de los mayores exportadores del carbón térmico en el mundo. Café, que es reconocido mundialmente por su calidad, sin decir marcas. Flores, como el exportador más grande que hay en el mundo. En bananas, en esmeraldas, en productos manufacturados como textiles, productos químicos, hablando de otros productos agrícolas como el cacao, la palmera. Nosotros somos ricos en productos, mientras que Japón está exportando automóviles, productos electrónicos y de tecnología, servicios de comunicaciones, maquinaria y equipos industriales, también productos químicos que incluyen productos farmacéuticos, plásticos, entre otros, equipos de transporte, trenes, sistemas ferroviarios, productos de precisión y de relojería, alimentos y bebidas como el caso del sake, también están exportando textiles como en el caso de la seda, entre otros. Y esto entre muchos otros. Por eso quiero que hagamos este siguiente análisis. Si analizamos bien, Colombia exporta productos, es decir, 100% recursos, mientras que Japón exporta sencillamente conocimiento y know-how y muy pocos recursos. Ahora, ¿qué pasaría si Colombia, además de el agro, los recursos naturales, la minería, las flores, exportáramos conocimiento? Quizás algunos dirían, bueno, es que Japón, Felipe, tiene 3 veces más de habitantes, lo que justifica su economía y sus multinacionales y que estén en el G7.
Sin embargo, consideramos entonces ahora una comparación como la siguiente. Singapur, con solo 5.7 millones de habitantes, menos de la capital de Colombia. Singapur, con una población pequeña, se ha convertido en una potencia económica global gracias a su exportación de tecnología, desarrollo financiero robusto, inversión en educación e innovación, y ni hablar, al igual que Japón, tienen una disciplina cultural unificada. Y sobre todo Singapur, 20 empresas en Fortune 500. ¿Cuánto Colombia? Una. Ahora quiero hablarles, por otro lado, que uno de mis mentores, quien era judío, polaco, Julius Bacalarz, él fue fundador de Brahma, una empresa muy grande. Él como polaco, él me hablaba mucho sobre la disciplina que tenían ellos como cultura y una cultura muy unificada. ¿Cómo llegó Julius, una persona que desde el trueque, él hacía trueque de cigarrillos Lucky Strike por vodka ruso por relojes americanos por pieles rusas. Y así él fue construyendo su patrimonio hasta que llegó a Colombia, y como una persona desde el trueque, sin hogar, después de escaparse de un campo de concentración, llegó a fundar una de las empresas más importantes en Colombia, Brahma. Y quiero que dimensionen el nivel de disciplina de esta persona. Y él me hablaba cómo en Israel, siendo un país con la misma población de Bogotá, casi 9.7 millones tiene, y del tamaño de Cundinamarca, Israel tiene 12 multinacionales, 2 en Fortune 500 y más de 80 unicornios, mientras que nosotros tenemos menos de 3 unicornios. ¿Cómo podemos esperar ser competitivos mientras que en Colombia se leen 3.4 libros al año? En Israel ya se han leído al año 7.8. En Singapur se han leído 8.2 y solo en Japón ya se leyeron 48 libros. ¿Qué conversaciones podemos nosotros mantener como colombianos en el mundo, ante el mundo, para ser competitivos si ni siquiera podemos aumentar nuestra capacidad lectora o incluso nuestra capacidad de comprensión de lectura cuando estuvimos nosotros en el último puesto de toda la OCDE? Entonces, ¿qué es lo que hace a Japón, a Singapur, a Israel, a países con muy poco o casi nada que ofrecer en materia de biodiversidad, recursos naturales, agroindustria, minería, etcétera, en lo cual nosotros somos muy ricos? Pero estos países son potencias globales, centros financieros, miembros del G7, muy pobre Colombia, o más bien el colombiano. Son países donde su cultura es muy unificada, con un alto comportamiento de disciplina social. Son empáticos con los demás, son empáticos en la comunidad y con un alto nivel de educación, de valores. Estos países los ha llevado a saber ser diversificados en finanzas, en la reinversión en su educación, y cabe destacar la muy baja corrupción que estos países tienen, logrando en efecto que sí se sigan desarrollando, no solo en materia de innovación, sino también en tecnología y entre todas las materias en lo que se destaca. Ya van comprendiendo cómo en Colombia tenemos todo, absolutamente todo para enseñarle al mundo de qué estamos nosotros hechos, pero cómo culturalmente como sociedad nos ocupamos más en las distracciones triviales en lugar de enfocarnos en el desarrollo colectivo. Es decir, ya no es pan y circo, sino lechona y fútbol. Estas rivalidades internas y la falta de una división compartida nos mantienen totalmente rezagados en el escenario global. Por eso superar estas divisiones no es una tarea sencilla, pero sí es una tarea imprescindible, que cada uno de nosotros lo haga desde el ejemplo. El mundo no cambia con este podcast, el mundo cambia con el ejemplo que yo le doy al mundo. El mundo no cambia con su opinión en redes sociales o en los comentarios que hagan este video. El mundo cambia con su ejemplo. Nosotros tenemos que aprender a pensar más allá de las fronteras regionales culas que nosotros tenemos para adoptar una perspectiva más global, dejando de lado las críticas internas para así convertirnos en una potencia en toda Latinoamérica y del mundo. Por eso el problema de Colombia, vuelvo y digo, es usted. Somos nosotros. Somos todos los colombianos. Pero la solución la tiene usted. La tenemos nosotros y todos los colombianos. Por eso la solución depende de usted, de su capacidad para, 1, superar estas divisiones internas. 2, para así trabajar hacia una identidad nacional compartida. Y 3, esa se la dejo a usted. Pero esto no significa que hay que borrar las identidades entre regiones. No, sino potenciarlas desde una integralidad, es decir, bajo una visión colectiva que permita aprovechar todas las fortalezas que cada región tiene, que eso nos enriquecen y no nos dividen. Ejemplo, Medellín. A todos mis amigos paisas que amo, pueden convertirse en la capital financiera del país, gracias a su cultura emprendedora e innovadora, siendo una ciudad premiada por la innovación en el mundo.
A todos mis amigos de la costa, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta tienen todo el potencial de ser un puerto competitivo a nivel mundial. Con inversiones en infraestructura y políticas fiscales inteligentes podrían rivalizar contra Panamá. En el caso de Bogotá, nosotros podemos seguir siendo el eje administrativo del país y sobre todo académico, pero el Pacífico es la joya ambiental y cultural. Con toda la cultura y la biodiversidad que tienen, podemos ser nosotros potencia desde esa región para la biomedicina, bioinvestigación y sobre todo la bioinnovación. Nosotros podemos aprovechar a Chocó para todo el proceso de investigación en biomedicina, en bioeconomía, en bioinnovación, proyectos de ecoturismo y de preservación cultural. Y si vamos a Cali, al Valle, todos los alrededores pueden liderar en agroindustria y en exportación de productos agrícolas, aprovechando su ubicación estratégica cerca del Pacífico. ¿Y qué pasa si hablamos de la Amazonía? Un amigo, Francisco von Hildenbrand, una eminencia autoridad en el mundo sobre esto, él dice que hay que aprovechar esta vasta extensión en Colombia, porque representa el 44% de todo Colombia. Es decir, Colombia es amazónica. Hay que saber aprovechar esto porque no tiene ningún otro país en el mundo. Hay que saber cómo posicionarlo como un líder en conservación ambiental y en desarrollo sostenible. En otras palabras, Colombia cuenta con todos los recursos, pero no posee la cultura unificada, la educación y menos esa disciplina necesaria para ser competitivos ante todo el mundo. Requerimos urgentemente una educación de identidad nacional, porque al parecer lo único que cuenta con una organización nacional en nuestro país es la corrupción, pero eso es para otro podcast. Lo que quiero decir es que Colombia es un país lleno de posibilidades, pero las rivalidades internas y la falta de una visión compartida nos mantienen totalmente rezagados en un escenario global. Superar estas divisiones no es una tarea sencilla, dicho, pero es imprescindible que cada uno, usted y yo, lo hagamos desde el ejemplo. Si los colombianos pueden aprender a pensar más allá de sus fronteras regionales y adoptar una perspectiva un poquito más global, dejando de lado las críticas absurdas contra nuestros propios compatriotas, así es como el país tiene lo necesario para convertirse en una potencia de América Latina y el mundo. Por eso el camino hacia esa Colombia que yo sueño unificada requiere de su introspección, requiere su autocrítica, requiere su voluntad individual y política para tener una reestructuración cultural y renovación nacional. Solo a través de nuestro esfuerzo colectivo, donde se valore realmente la diversidad como una fortaleza y promueva la colaboración sobre la competencia, Colombia va a poder desbloquear su verdadero potencial y convertirse en lo que yo sueño algún día, una potencia ejemplar.